Bienvenidos a Economía en Breve, número 405 del 16 de marzo del 2025. Como pueden ver, hoy me vine de puente y de hecho estamos por aquí en un lugar cerca de la ciudad muy agradable, pero pues va a ser un programa un poquito diferente, aprovechando que además seguro ustedes también están de puente y no hubo muchos temas que comentar esta semana, pero eso no quiere decir que no haya habido eventos importantes. De hecho, vaya semana que tuvieron los mercados, sobre todo los mercados accionarios, con las noticias de la semana. Al parecer, los mercados, como pueden ver en este par de noticias que estoy rescatando y que me llamaron la atención la forma de expresarlo, pues los mercados están golpeados o como dice aquí, sacudidos por los miedos que genera lo que está pasando con las políticas económicas de Donald Trump. Hubo un día, especialmente el lunes, en que hubo una caída muy fuerte en el índice Dow Jones y pues los mercados están bastante golpeados. En esta siguiente lámina pueden ver en nuestra tabla usual cómo en promedio, nuestro promedio de 10 índices accionarios perdió 0.7% en la semana. Tal vez no fue mucho, pero buena parte de la caída se dio, como pueden ver en la gráfica aquí a la derecha, el lunes y el martes. Después hubo por ahí algunos vaivenes. Este es el promedio de los 10 mercados que tenemos y después el viernes se da una recuperación, pero acaban en terreno negativo los mercados. Vale la pena ver el índice Dow Jones Industrial, que es lo que tenemos en esta siguiente lámina, en donde puede ver que la baja se dio lunes, martes, miércoles y hasta el jueves, y no es sino hasta el viernes, cuando logra rebotar un poquitito y tiene una pérdida semanal de 3.1%. Y en esta siguiente gráfica pueden ver cómo en los últimos 2 años y cachito el índice Dow Jones Industrial venía con una tendencia ascendente bastante importante. Después, finales del año pasado, viene por ahí un ajuste. Empieza muy bien el año con el triunfo de Donald Trump y sus primeros discursos. Pero vean cómo a partir del máximo que logra alcanzar hace quizá un par de semanas, el Dow Jones trae ya una caída bastante fuerte que logró compensar un poco el miércoles, pero es 7.5% desde el pico hasta el cierre del viernes de la semana pasada. Entonces, desde luego hay preocupación por las implicaciones que pueda tener las políticas de Trump. Inclusive hubo un momento en el que el presidente de Estados Unidos mencionó la posibilidad de que hubiera una recesión, y esto generó o prendió las alarmas entre los mercados porque no es algo que estuviera en el panorama y hace pensar que a lo mejor el presidente Trump está dispuesto a tener pues un escenario bastante negativo en lo económico de corto plazo, pensando que las medidas como sus tarifas puedan tener pues más adelante los efectos que quiere, a pesar de que puedan generar una recesión en el corto plazo. Así se está interpretando. Entonces, los mercados están nerviosos y yo diría que a pesar del cierre que se da el viernes, pues muy probablemente van a seguir nerviosos durante las siguientes semanas y vamos a ver si esto no acaba impactando a la actividad económica, porque lo que está haciendo con estas medidas es generar una gran incertidumbre y la incertidumbre pues no es buena para la inversión y para el crecimiento económico. En esta siguiente lámina, hablando ya de la Bolsa de Valores en México, aquí pueden ver también la caída muy fuerte que se da el lunes, pero posteriormente viene una recuperación muy importante, sobre todo el viernes, terminando con una pérdida de 0.7% y en los 52.484 puntos. Nuestro tipo de cambio pues presentó durante toda la semana una apreciación bastante consistente, es decir, estuvo bajando, como pueden ver aquí en esta gráfica, terminando incluso debajo de los 20 pesos por dólar en 19.93 pesos por dólar. Y aquí me parece que la explicación de este comportamiento pues es muy clara y se da a partir de estos comentarios que hace el señor Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio de Estados Unidos, en donde aplaude a México, como dice la nota, por no imponer aranceles a Estados Unidos como respuesta, cosa que han hecho muchos otros países, destacando Canadá, y que por lo mismo recibirá un trato diferente. Entonces esto fue muy bien recibido, creo yo, por los inversionistas, especialmente en los mercados cambiarios, que les da oportunidad de seguir haciendo un buen trading y tomar este tipo de posiciones. Me parece que debajo de los 20 pesos, pues el tipo de cambio está demasiado bajo para las condiciones que estamos viendo, sobre todo de incertidumbre en el mercado global y el deterioro que se ha estado dando en muchos indicadores aquí en México. Entonces creo que son nuevamente buenos niveles
para tomar más posiciones. Y de hecho, en las variables económicas como el tipo de cambio hay que notar que no todo el tiempo se dan los ajustes de forma continua, siempre hay vaivenes porque siempre hay posibilidad de hacer trading para diferentes tipos de participantes y después es cuando se retoman las tendencias. En el entorno internacional están pasando muchas cosas que vamos a estar comentando en los siguientes programas, especialmente en el entorno de la guerra en Ucrania, pero por lo pronto pues vamos a enfocarnos en algunos temas más cercanos. Inclusive destacaría esta noticia en donde ya pues hay nuevo primer ministro en Canadá, el señor Carney, que fuera el banquero central de Canadá, pues ya rindió protesta como el nuevo primer ministro canadiense en lugar de Justin Trudeau, y vamos a ver cómo le va enfrentando al presidente Trump, que trae sus ambiciones expansionistas a todo lo que da y que ha hablado de convertir a Canadá en el estado 51 de la Unión Americana. En cuanto a los indicadores económicos de México, esta semana se publicaron las cifras de producción industrial del mes de enero, que pueden ver aquí en este cuadro resumen del INEGI, que presenta una caída bastante importante de 0.4%. En esta gráfica pueden ver la evolución reciente que ha tenido la actividad industrial, que ya presenta una clara y diría preocupante tendencia descendente que se está acelerando y que me parece pues es la reacción natural a los diferentes factores que han golpeado negativamente el ambiente de negocios del país, desde la destrucción de las instituciones y el Estado de Derecho hasta la incertidumbre que ha generado pues el mercurial presidente Trump en Estados Unidos, y pasando desde luego por el fuerte ajuste que se está realizando en el gasto público por parte del gobierno federal aquí en México. Si vemos esta gráfica con las cifras desestacionalizadas, podríamos concluir que el nivel de la producción industrial pues todavía está cerca de los niveles que alcanzó en el 2017 al 2018, pero esto sería una conclusión equivocada. En esta siguiente gráfica comparamos la serie con las cifras desestacionalizadas, que es una estimación sujeta a diversas imperfecciones, como les he comentado en varias ocasiones, y la serie con las cifras originales, que es propiamente el dato duro. Como pueden ver en la serie con cifras originales, estaríamos por debajo incluso de los niveles del 2015 al 2019, lo que implica pues un panorama y una conclusión muy diferente. Lo que pasa es que para realizar el proceso de desestacionalización y tener lo que llamamos un buen ajuste de la serie, lo que se está realizando aquí es un cambio de nivel, un level shift que se llama, que es el que distorsiona la interpretación, la conclusión. La línea azul debería ir, digamos, a la mitad de la línea amarilla, siguiéndola todo el tiempo, pero eso pues no ocurre en la parte que va previa a la pandemia. Esto es una sutileza técnica que vale la pena notar para no saltar a la conclusión equivocada que comentaba. Vamos a aprovechar esta semana que hay muy pocos indicadores, por cierto, para ver el desempeño de los componentes de la producción industrial más al detalle y sobre todo en la parte de las manufacturas, para darnos una buena idea de lo que está pasando a su interior y en la economía mexicana. La generación de electricidad, gas y agua nos muestra un comportamiento muy peculiar, ya que se desploma con el cambio de gobierno en el 2019 y luego de la pandemia pues no ha podido recuperarse. Estos indicadores tratan de medir el valor agregado, es decir, representa la contribución económica de cada sector productivo al Producto Interno Bruto, a la producción total, y se obtiene restando el valor de los insumos de las materias primas utilizadas en la producción del valor total de los bienes y servicios generados. La caída de esta gráfica no quiere decir que la cantidad de megawatts de electricidad se redujo necesariamente, sino que lo que esta generación aporta a la producción es lo que se redujo, lo que podría explicarse por una mayor participación en los insumos intermedios. Una posible explicación es que la Comisión Federal de Electricidad, bajo una nueva administración, pues comenzó a tener mayores costos por diferentes motivos, desde aumentos en los precios de sus insumos hasta mayores ineficiencias, bajando el valor agregado de lo que se produce. Aunque no es la única explicación posible, ni hay evidencia clara para llegar a esta conclusión, me parece que la caída pues refleja principalmente el cambio en la filosofía, por llamarle de alguna forma, de la CFE, bajo una dirección pues muy diferente y tal vez con fines muy distintos a la rentabilidad.
Por otro lado, la construcción creció de forma marginal 0.1% en el mes de enero, pero como pueden ver en la gráfica, pues muestra ya una clara tendencia descendente desde el pico alcanzado a finales del 2023, cuando se aceleraron fuertemente las obras basura del gobierno anterior, aunque ellos pues la llamaban obras insignia, los proyectos estratégicos. La minería se contrajo con fuerza 1.8% en enero, manteniendo pues una clara tendencia descendente desde el 2023, especialmente afectada por la caída en la producción de petróleo, que se ha venido desplomando literalmente y es el principal componente dentro de la minería. Las manufacturas, que representan poco más de la mitad del total industrial, se contrajeron 0.3% en enero, lo que representa una mala noticia, ya que la tendencia lateral de estancamiento, en la que llevan más de 2 años, pues muy probablemente se convertirá pronto en una tendencia descendente ante todo lo que ocurre en el país y en el mundo. La industria alimentaria pues no creció nada en enero y, como ven aquí, sigue estancada por cerca de 3 años consecutivos, lo que parece extraño, ya que los programas sociales del gobierno pues han puesto dinero en las manos de muchas personas que deberían estar pues demandando más alimentos, impulsando esta industria. La industria de bebidas y tabaco creció con fuerza en enero 2.3%, aunque como vemos en la gráfica se ha estancado en el último año en niveles por debajo de los que alcanzó durante el 2022. El componente de insumos textiles se contrajo con fuerza 1.2% en enero y se mantiene en una franca y preocupante tendencia de baja desde el 2022, lo que me parece se explica por la presión que han ejercido las importaciones procedentes de China contra las que nuestra industria pues difícilmente puede competir. La fabricación textil repuntó 1% en enero, pero también presenta una clara tendencia descendente, en este caso desde el 2021 y seguramente por la misma razón. La industria de prendas de vestir repuntó 2.1% en enero, pero también sigue en franco declive desde el 2019. La pandemia del 2020 pues representa un cambio profundo en esta industria, ya que con el aislamiento se impulsó las ventas por internet de las mercancías más baratas, especialmente procedentes de China, que aprovecharon para ganar participación de mercado y desplazaron a mucha de la producción nacional. Con los productos de cuero pasa algo similar, como pueden ver aquí, en enero cayeron 1.5%. Cabe notar que el fuerte crecimiento en las importaciones provenientes de China pues tiene efectos contrapuestos, ya que si bien desplaza a productores y empleos nacionales, y esa es la parte negativa, por otro lado representa un beneficio para muchos consumidores que pagan precios menores por lo que compran y por eso obtienen un mayor bienestar económico. Entonces tiene dos partes que hay que valorar. La industria de la madera, por otro lado, se desplomó 5.5% en enero, amenazando con salir del estancamiento del último año para retomar la franca tendencia descendente iniciada desde el 2022. Como esta industria está muy relacionada con la de la construcción, me parece que veremos una contracción en sus niveles en lo que resta del año. La industria del papel repuntó con fuerza 2% en enero y aunque está por debajo de los niveles alcanzados en 2022 y 2023, comienza a dibujar una tendencia ascendente, lo que las ubicaría como una de las industrias con un buen desempeño. Las imprentas y editoriales se contrajeron 3.1% en enero, pero como podemos ver en la gráfica, esta industria presenta pues una gran volatilidad y se mantiene en niveles relativamente altos, por lo que no calificaría los resultados como malos. Por el contrario, o este último resultado como malo. Por el contrario, esta industria diría que es de las que tienen un desempeño pues relativamente bueno. Los derivados del petróleo cayeron con fuerza 3.9% en enero y, como vemos en la gráfica, parecen haber alcanzado un punto de inflexión y estar comenzando a descender, aunque con bastante volatilidad. La industria química creció 0.9% en enero, con lo que comienza a sugerir la intención de repuntar, aunque todavía la veo dentro de una tendencia de baja en el último año. La industria del plástico y el hule repuntó con fuerza en enero 3.1% y aunque todavía habría que considerarla dentro de una situación de estancamiento, me parece con ganas de empezar a crecer a un mayor ritmo. La industria de minerales no metálicos, cuyo principal componente es el cemento, repuntó un marginal 0.2%, pero se mantiene en una tendencia descendente muy en línea
con lo que pasa con la construcción. Las industrias metálicas básicas crecieron 2% en enero, pero siguen por debajo de los niveles observados del 2021 al 2024, aunque comienzan a dibujar una incipiente tendencia al alza. La elaboración de los productos metálicos repuntó un sólido 2.9% en enero y si bien podríamos pensar que sigue dentro de una tendencia amplia de estancamiento desde el 2021 a la fecha, me parece que la tendencia descendente que presenta desde el pico alcanzado en el 2023 a la fecha, pues es el más relevante. El renglón que sí presenta un desplome muy fuerte en el mes de enero es el de maquinaria y equipo con 5.8% y noten ustedes aquí en la gráfica cómo se hace más pronunciada todavía la caída que nos está mostrando este componente de la industria, muy probablemente afectado por el deterioro en las perspectivas de inversión, ya que este renglón está especialmente relacionado con la inversión que realizan las empresas. El renglón de equipo de cómputo y comunicaciones creció con fuerza 2% en enero, pero como pueden ver en la gráfica, pues lleva ya prácticamente 2 años en una situación de estancamiento. Equipo eléctrico, que es otra de las ramas también de las manufacturas, se contrajo 1.4% en enero, lo que sería una contracción importante, pero como pueden ver en la gráfica, pues todavía presenta cierta tendencia positiva, ascendente, que no ha cambiado por lo menos en los últimos 2 años. Entonces, este resultado pues no es tan malo como parece por el indicador nada más con la variación. El renglón de equipo de transporte también presenta una contracción que es no tan importante, 0.8%, es fuerte pero no tan relevante, pero se suma a la que tuvo el mes anterior. Y aunque todavía está en una tendencia lateral de estancamiento, pareciera ser que ya está alcanzando un punto de inflexión. Este renglón también se relaciona mucho con la inversión y si se está deteriorando la inversión, pues habría que esperar que más adelante este renglón de la industria también se vea afectado negativamente. La industria de muebles se contrajo 1% en el mes de enero y como pueden ver en la gráfica, en el último año y medio está básicamente estancada, aunque está por debajo de los niveles que alcanzó en el 2022-2023. Y diría que tiene una tendencia de baja más de mediano plazo. Está siendo afectada esta industria, ya veremos cómo va evolucionando. Y por último, el renglón de otras manufacturas tuvo un pico por ahí, primero un crecimiento muy importante, ahorita una contracción, a lo mejor esto más que un reflejo de la industria, es un tema de la medición de las estadísticas, pero todavía mantiene cierta tendencia positiva. Y miren, para terminar con los eventos nacionales, este tema es realmente muy triste, la aparición de este centro de exterminio, como le han llamado, en Teuchtitlán, en México, donde encontraron diferentes tipos de objetos de personas desaparecidas. Y realmente esto es un horror de lo que está pasando en México, en algunas partes del país. Y miren, creo que hay que considerar que esto que está pasando pues es producto de la impunidad que vive en el país y la impunidad empieza cuando se falta a la verdad, especialmente cuando los gobiernos, que son los encargados de mantener desde el orden social a la seguridad, que es el bien público más importante, pues faltan a la verdad, se refugian en otros datos o construyen narrativas diferentes. Hace un par de programas les hablaba del spin, que le tratan de dar todos a las noticias y a las narrativas para mantenerse bajo el control de las mismas, pero esto eventualmente va produciendo esa impunidad con la que empiezan a actuar los criminales y acaba produciendo este tipo de tragedias y espantos como este que es tener lo que aquí se llama un centro de exterminio en Teuchitlán. Ojalá que los gobiernos, especialmente el actual, se dé cuenta de que no puede, no debe, no es lo conveniente estar recurriendo todo el tiempo a construir esta realidad alternativa en donde no pasa nada, porque cuando aparecen este tipo de tragedias es claro que la realidad no es lo que ellos están planteando y que corregir lo que está pasando en la realidad va a ser mucho más complicado, pero el primer paso es reconocerlo y darse cuenta. Es muy lamentable lo que está pasando aquí en el entorno de seguridad y violencia en el país. Pasando a Estados Unidos, a los indicadores económicos, tuvimos las cifras de la inflación, del índice de precio al consumidor del mes de febrero, que aquí pueden ver en esta primera gráfica, donde comparamos el febrero de este año contra los febreros de años anteriores y podemos ver que el resultado
pues fue bastante bueno, 0.22%, se esperaba 0.3%, y queda por debajo de lo que podríamos ver la mayoría de las observaciones en esta gráfica. Entonces fue pues un buen resultado en el índice general. Cuando le quitamos los componentes más volátiles que son alimentos y energía y vemos el llamado core, el núcleo de la inflación de febrero, vemos que fue 0.23%, también mejora el 0.3% que se esperaba y de hecho el menor para un mes de febrero en los últimos 4 años, pero como pueden ver aquí en la gráfica, lo usual, digamos el promedio que presentaba la inflación en febrero cuando estaba cerca del 2%, que es la meta del FED, pues es 0.16%. Entonces el resultado estuvo por arriba de este nivel, lo cual quiere decir que no fue un resultado tan bueno como se podría pensar por el índice general. En esta siguiente gráfica pueden ver la inflación general y el núcleo de la inflación a tasa anual, como el core, el componente del núcleo de la inflación, pues está en 3.1%, bajó un poquito, pero sigue elevado. El índice general se reduce un poquito del 3 al 2.8%. En ambos casos están todavía en niveles bastante por arriba de lo que desea la Reserva Federal. Entonces parece que la inflación no está haciendo todo el progreso, como le llama la Reserva Federal, toda la baja que ellos consideran necesaria como para retomar las bajas en las tasas de interés. Estas dos gráficas, cuando vemos las variaciones mensuales, me parecen muy útiles para ver qué es lo que hace falta para retomar la baja en las tasas de la Reserva Federal, ya que aquí podemos ver esa variación mensual que se mueve mucho, cómo se compara respecto al periodo que había antes de la pandemia para saber si estaba por arriba o por abajo. De hecho, debería estar pues, muy cerca del centro, del eje donde andaba, en este caso, la inflación al consumidor. El último dato no es tan malo, está todavía en la parte de arriba de este rango de fluctuaciones antes de la pandemia, pero necesita mostrar más lecturas en niveles favorables. Y si vemos el núcleo de la inflación, aquí podemos ver también que el último dato no fue malo, pero que estamos más bien cerca del techo, de los niveles altos del rango que mostraba antes de la pandemia. Para que la Fed retome la baja en tasas, me parece que este indicador debería estabilizarse, es decir, mostrar unas 3 o 4 lecturas consecutivas muy cerca de los niveles por en medio de donde veíamos la variación mensual antes de la pandemia o inclusive por debajo. Y esto pues todavía va a tardar algo de tiempo. Para la siguiente semana vamos a tener pues relativamente poca información. En México tenemos nada más la oferta y demanda agregada del cuarto trimestre del año y el indicador oportuno de la actividad económica con las cifras del mes de febrero. Vamos a ver cómo vienen. Sale por ahí también todo el jueves la encuesta de Citi. Y en Estados Unidos vamos a tener las ventas al menudeo a partir del lunes. El martes tenemos las cifras de producción industrial, ambas del mes de febrero. Y lo más importante va a ser la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la cual se espera que no haya pues ningún cambio en este momento, y vamos a ver si cambia en algo el mensaje que nos da la Reserva Federal. Probablemente no tengamos aquí ninguna novedad y no sea algo que influya a los mercados. Tengo curiosidad por ver si van a mencionar algo acerca de la posible interferencia que pueda hacer el presidente Trump tratando de presionar a la Fed para que baje las tasas, pero eso sería lo más relevante. En esta ocasión, pues no va a haber cápsula o comentario de Misión Prosperidad, lo retomamos la siguiente semana. Como les digo, pueden ver, ahorita estamos fuera de casa, entonces también para que el programa no se haga muy largo, pues aquí lo vamos a dejar. Así que con esto concluimos este programa número 405 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.